Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, todos en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y estamos también en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Bien, voy a ir contigo directamente, Mara Almeida, Fórmula Chihuahua, que ha estado muy activa toda esta semana desde el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas, ahí de Rocahui, el lunes a la 1:00 p.m. ¿Qué reporte tienes? Adelante. Así es, Joaquín, pues un gusto saludarlos, qué mal que sean estas condiciones, pero bueno, continuamos con todo el proceso del sepelio de los sacerdotes. Este fin de semana se llevarán a cabo en una iglesia, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, una parroquia muy importante aquí en Chihuahua. Y también por su parte, pues la Confederación de Turismo de aquí de Chihuahua, del Estado, pide a la autoridad pues que se inicie con la cultura de paz, porque no podemos seguir trabajando bajo este estado de guerra en el que vivimos, Joaquín. Más adelante el detalle de la información. Así es, Mar, así es, pero eso no lo ven en Palacio Nacional. Y voy a ir contigo, tampoco ven esto, Marco Morales, que esto es culpa de Calderón, sí, y de los conservadores. Te escucho. Fórmula. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en las últimas horas al menos 8 personas han sido asesinadas en Michoacán. Destaca una agresión en Calzoncin, en el municipio de Uruapan, donde 3 masculinos fueron asesinados dentro de una vivienda. Además también en la capital michoacana, en la zona sur, otros 2 homicidios. En breve todos los detalles. Gracias, sí, eso es terrible. Anoche asesinato, sí, en un privado del restaurante Suntory, ahí en la Colonia del Valle. Yo tengo de ir a ese restaurante 45 años, porque es mi restaurante japonés favorito. Digo, no he ido ahora mucho con lo de la pandemia, pero al homicida de anoche siempre lo veía ahí y saludaba, y lo conocí yo porque en algún tiempo, hace muchísimos años, él fue ayudante de Jacobo Zabludovsky. Le habla usted de los años 70, ¿sí? Pero no me puedo creer que haya hecho lo que hizo, matar a su esposa a tiros, y allí, Juan Antonio Jiménez. La Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones por el delito de feminicidio en contra de Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, quien la noche de este jueves privara de la vida con disparos de arma de fuego a su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia Gamboa, al interior del restaurante Suntory, en la Colonia del Valle. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, una buena, por favor, Leopoldo Espejel. Bueno, buena y mala, sí, porque rescataron a los alpinistas, pero la mujer estaba muerta. Te escucho, Leopoldo Espejel. Joaquín, personal de la Policía Estatal y elementos de Protección Civil del Estado de México localizaron a 2 alpinistas accidentados en el paraje Las Cruces del Parque Nacional Iztapopo. En el sitio también hallaron el cuerpo de una mujer de 22 años de edad sin signos vitales, la cual los acompañaba. Uno de los alpinistas, Joaquín, resultó lesionado al caer a un barranco de 50 metros de profundidad. Joaquín. Gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, el presidente hoy se enojó porque informamos los medios de que ayer la Junta de Gobierno del Banco de México había subido la tasa de interés 3/4 de punto para dejarla a 7.75, el mayor incremento que ha hecho el Banco de México de tasas, y eso enojó al presidente. Dijo, los medios son unos mentirosos. No, presidente, desde ayer informamos todos, ¿sí?, el incremento en las tasas de interés, porque es noticia y algo que afecta a todos los mexicanos. Y aún así dice que no es el modo de combatir la inflación. Le doy un dato, presidente. La inflación anualizada está en 7.88, perdón.
La tasa de interés está en 7.75, por debajo de la tasa de la inflación, es decir, los ahorradores están perdiendo dinero. Poco, pero están perdiendo. No están ganando, están perdiendo. Por eso suben las tasas, presidente. Pero en fin, a usted no le gusta, está en su derecho, pero reclámenle al Banco de México. O reclámenle usted a quien quiera, total, uno ya se acostumbró a esto, ¿sí? Y no pasa nada, presidente. No pasa nada. Créamelo, nada. Nada más que se ejerce el derecho de réplica, como usted dice que lo ejerce. Aquí yo también lo ejerzo todos los días. Óscar Zúñiga. Joaquín, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las autoridades aeroportuarias recuperarán la categoría 1 en seguridad aérea. Sin embargo, no dijo si será en este año. En cuanto a su próximo encuentro con Joe Biden en julio, señaló que le planteará que realice de manera conjunta un plan antiinflacionario. También le pidió a Banjico tener otro plan para no subir las tasas de interés. Sobre los audios del fiscal Gertz Manero y del papá de Emilio Lozoya, dijo que no tiene opinión sobre de eso y reiteró su confianza en el fiscal. Joaquín. Gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, en ese audio de quien habla el fiscal Alejandro Gertz Manero, que descalifica, que le dice bandido y todo lo que le dice, es alguien que, bueno, su nombre es Javier Cuello Trejo. Pues que demanda a ver si es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fiscal tiene información. Ahora voy contigo, Sara Pablo, porque el presidente se fue a Tlapa, en Guerrero. Van a ser horas para llegar. ¿Por qué? Porque ahí se va a empezar a construir un teletón. Allá en la Sierra de Tlapa. Son por lo menos 12 horas de brechas pero de brechas donde se asoma uno y hay barrancos de 300 metros. Te escucho, Sara. Joaquín, en Tlapa, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con autoridades de la montaña de Guerrero para anunciar la construcción de un centro de rehabilitación e inclusión infantil Teletón. Los detalles más adelante. Bien, voy a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios me reportan una masacre en Tijuana, ¿sí? 6 muertos. Más abrazos en Tijuana, más abrazos. Voy a hablar con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobre este asesinato anoche, ¿sí? Y los golpes a grupos criminales en el Valle de México. Y las cifras que nos va a dar Carlos Pena sobre COVID y asesinatos. En verdad se han contenido, como dice hoy. Fíjese la trampa que hicieron hoy. Le dieron al presidente una gráfica que dice que en lo que va de su gobierno van 120,000 homicidios, para que quede por debajo de los 120,600 del sexenio de Felipe Calderón. Pero no lo van 120,000, van, en un momento le doy cifra exacta, el fin de semana, el lunes, habrán superado los 125,000 homicidios. Pero ahora, pues, para que se viera menos en el gobierno de López Obrador que en el de Felipe Calderón, nada más que la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que están hablando de 6 años, ¿sí? De Calderón, con más de 120,000 muertos, y están hablando de 3 años y medio de Andrés Manuel López Obrador. Continuamos. Lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Voy a ir directamente contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. De estas masacres que en el discurso presidencial ya no hay, no le hacen caso ni a la presidente, ni a sus mamás, ni a los abrazos. Te escucho, Rocío. ¿Qué pasó? Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que la mañana de este viernes un comando ingresó a una cuartería. Se les llama así, Joaquín, porque son cuartos que alquilan dentro de una casa. La persona que estaba a cargo de este lugar, una mujer de 55 años, fue encerrada en el baño y poco después este comando acribilló a 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres que quedaron muertos en el lugar de los hechos. Esto ocurre, Joaquín, pues en una jornada violenta. En las últimas 17 horas otras 10 personas fueron asesinadas aquí en Tijuana y por supuesto más adelante te doy todos los detalles. A ver, Rocío, ¿cuántas en las últimas horas? 10, antes de estos seis iban 10 personas asesinadas en 17 horas. Bueno, pues esto lo tendrán que agregar estos 16 muertos de Tijuana hasta esta hora, ¿sí? La 1 de la tarde con 52 minutos tiempo del centro para las cuentas de mañana. Gracias, Rocío. Y Héctor Herrera, ¿qué anunció Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación?
Ante el repunte que han registrado las extorsiones en todo el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anuncia, Joaquín, que el gobierno federal alista la creación de una Comisión Nacional Antiextorsión para contar con un cuerpo especial al combate y prevención de este delito. Gracias, Jenny Valencia. Pues los economistas tienen otra opinión del presidente. El presidente le pidió al Banco de México que encuentre otra forma de combatir la inflación, que no sea eso de subir las tasas. Pero pues ojalá, si el presidente la inventa, será una de las grandes aportaciones de Andrés Manuel López Obrador a la ciencia económica mundial. ¿Sí? Porque pues no hay otra, pero le pide que lo haga. Propóngales, presidente, propóngales. Ya el otro día les dijo que lo que hay que bajar son los precios. Tiene usted razón. Más que los precios no han bajado, a pesar del discurso oficial, ¿eh? Jenny Vale. Te informo, Joaquín, que especialistas advierten que con el incremento en la tasa de interés a 7.75% se encarece el crédito, por lo que el impacto se verá reflejado en el consumo a través de las tarjetas de crédito. Las empresas dejarán de recurrir a financiamientos, disminuirá la inversión. Incluso esta decisión necesaria para frenar la inflación también pegará al crecimiento económico. El detalle más adelante. Mire, y en lugar de andar hablando de otras cosas, presidente, yo no lo he escuchado hablar de esta crisis que hay. De esta crisis, nunca le he escuchado hablar, presidente, ni de refilón, de la crisis que hay por el disparo de suicidios entre los adolescentes. Ustedes recuerdan haber hablado el presidente de este tema y haber planteado un programa, un estudio, reuniones, atención a los jóvenes en especial, conocer cuál es el problema. No. Pero eso sí, ya sabe quién, todos los días nos tunde. Te escucho, Héctor Herrera. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que el intento de suicidio entre adolescentes registra un incremento del 33% en 6 años, lo que representa ya un grave problema de salud pública. Sí, pero eso no cabe en la mañanera. No cabe, nunca ha sido un tema del presidente. Sí, nunca ha sido. Le voy a preguntar a Luis Estrada, ¿cuántas veces ha hablado el presidente López Obrador en las mañaneras a lo largo de 3 años y medio sobre el problema del suicidio entre los adolescentes? Nada. Omar Aguilar, mientras tanto en Cancún, los spots del gobierno, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias, buenas tardes. Con el fin de eliminar la obligación de transmitir miles de spots en los procesos electorales y también la censura durante la veda, así como dar certeza jurídica en la renovación de las concesiones, es que el Congreso de la Unión y la CID acordaron instalar una mesa de diálogo permanente en la cual los industriales podrán participar en la conformación de la próxima reforma electoral. El reporte desde Cancún, los detalles más adelante. No, hombre, ¿sabes cuándo lo van a quitar? Nunca. ¿Cuándo van a soltar los partidos políticos los spots gratis? Y no son miles, son millones con los que nos bombardean impunemente y con puras mentiras, ¿eh? Una mentira detrás de otra. Esos bloques de los partidos cuando hay elecciones, que además lo meten a fuerza, los programas, los pauta el INE en todas las estaciones de radio y televisión, no las televisoras ni las radiodifusoras, no, el INE. Es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Les debería dar vergüenza, pero pues no les puede dar lo que no tienen, vergüenza. Y mientras tanto, Jenny Valencia, pues dice el presidente lo mismo, ¿sí? Que la gasolina no ha subido. Nada más que cada vez que el INEGI da a conocer los factores del incremento de la inflación, que estamos en la inflación más alta desde hace 21 años, cada vez que el INEGI da a conocer las razones o los factores de inflación, apuntan los precios de la gasolina, pero dice el presidente que no suben. ¿Quién tendrá la razón? ¿Los estadísticos del INEGI o el discurso presidencial? ¿Quién cree usted? Jenny Vane. Te informo, Joaquín, que pese al subsidio del 100% en el precio de las gasolinas y el diésel, el combustible sigue subiendo. En regiones alcanza los 26 pesos el litro. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda advirtió que de no aplicarse el estímulo fiscal, el litro de gasolina costaría 34 pesos y la inflación estaría rondando el 10%, por lo que se mantendrá este estímulo para el resto del año, lo que implicaría para las arcas una pérdida de 350,000 millones de pesos. El detalle más adelante. Mira, esos 3 datos son estrictamente ciertos y aquí los planteo también, entre otros, Carlos Hurtado, el director de estudios económicos del sector privado. De no ser por el subsidio de la gasolina, el litro estaría costando 34 pesos. Y de costar 34 pesos el litro de gasolina, la inflación estaría en 7.78, estaría 2 puntos arriba, estaría arriba ya del 10%. Y que se iba a costar entre 320 y 350,000 millones de pesos este año el subsidio de la gasolina, también es verdad.
Entonces estos son puros datos duros. Estos son los datos duros que luego no gustan, ya sabe dónde, porque pues siempre tiene otros datos. Y miren, en Estados Unidos es un día terrible. Hay manifestaciones en todos lados a favor y en contra. ¿Por qué? Pues porque los conservadores, los republicanos, ministros de la Corte Suprema, le dieron para atrás el aborto y ya puede ser tipificado como delito en cualquier estado de la Unión Americana. Te escucho, voy contigo, Jacopo Polo. La Corte Suprema puso fin a las protecciones constitucionales este viernes para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular Roe versus Wade. Se espera que el resultado de este viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados. Desde la Corte Suprema, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo. Sobre todo, ¿sabe dónde? En los estados que gobiernan republicanos. Es el caso de Texas. Voy contigo, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Mire cómo pueden castigar a las mujeres que aborten en Texas. Es criminal. Sí, criminal. Te escucho. Tras el histórico fallo de 5-4 revertiendo la decisión de Roe versus Wade que garantizaba el derecho al aborto en todos los 50 estados de la Unión Americana, Joaquín, Texas anuncia que implementará la ley firmada en mayo del 2022 en el cual podría encarcelar hasta de cadena perpetua a mujeres que aborten en este estado. Los desafortunados retrógradas, detalles en un instante, Joaquín. Cadena perpetua a una mujer que ya, si para una mujer es terrible abortar. Además, pueden castigar hasta cadena perpetua de la cárcel el resto de su vida. ¿Sí? Pues esos son estos grupos. Estos grupos que, mire, efectivamente dicen que en América Latina se está creciendo la izquierda, y es verdad, pero también se está afianzando la derecha en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. ¿Por qué? Porque hemos perdido el centro. Nos han robado el centro los políticos y hemos caído con sus discursos de un lado y del otro, hacia el lado muy a la izquierda y hacia la extrema ultraderecha. Así estamos. ¿Y sabe quiénes somos las víctimas? Todos los ciudadanos. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Para el fin de semana, el ciclón tropical Celia estará provocando marejadas y chubascos muy fuertes en sectores de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Colima y Baja California Sur. Las bandas de nublados y el ingreso de una nueva onda tropical estarán provocando chubascos fuertes en Guerrero, Morelos, Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Durango, Aguascalientes, Sonora, Veracruz, también en Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Joaquín, este es un avance del pronóstico. No, pues vaya a ver en todos de los donde hace falta. Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León. Y voy contigo, Karina Macías, en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Hoy es un día triste para Estados Unidos, dice Joe Biden, que advierte que la salud de las mujeres está en riesgo tras la revocación del derecho al aborto y llama a defenderlo en las urnas. Naciones Unidas califica como un duro golpe a los derechos humanos la decisión de la Corte sobre la interrupción del embarazo. Nancy Pelosi culpa de este fallo a Trump, que responde que la anulación obedece a la voluntad de Dios. La principal organización de planificación familiar en Washington adelanta que seguirá luchando por quienes lo necesitan. El Congreso norteamericano aprueba la ley que restringe el acceso a las armas y Boris Johnson se resiste a renunciar tras la derrota de su partido conservador en las elecciones legislativas de ayer. Joaquín. Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19.90, bajó otra vez a los 19, sí, dejó la banda de los 20 pesos. En los bancos, en las casas de cambio sí se venden 20.22, en los bancos hasta en 21.97. Un euro en el mundo vale $1.05, en México un euro se vende en 22.81. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $102.39, bajó $1.40 respecto al precio previo y se ubica $47.29 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com?
Es muy fácil, lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde esté. Me tiene permanentemente al alcance de su mano. Le invito a que me siga en mi cuenta de Facebook, soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que obviamente es gratuito, López Dóriga. También le recuerdo que tiene toda la información en mi Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, sí, incontenible, @López Dóriga. Y que en esta tarde de viernes 24 de junio de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucha más información hoy aquí con López Dóriga. Siga todos sus comentarios en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. En Facebook, Joaquín está en facebook.com/Joaquín López Dóriga. Sí, voy a ir contigo, Leopoldo Espejel, decía, me sorprendió esto. Sí, pues me sorprendió, Juan Antonio. Hay muchas felicidades hoy que es tu santo, perdóname. Hay muchas felicidades, Juan Antonio. Me sorprendió estos hechos anoche en el restaurante Suntory. Le contaba, es mi restaurante japonés favorito. Llevo 45 años yendo ahí. No he ido mucho ahora por esto de la pandemia, pero siempre me encontraba a una persona, siempre, un habitual, y me saludaba y yo lo saludaba. Yo lo conocí hace muchísimos años, cuando él fue miembro de la Policía Judicial del Distrito Federal, hablo de los años 70. Pues lo dejé de ver, luego se graduó, se recibió de abogado, se dedicó a su despacho, sí, y ahí estaba siempre, con su familia. No puedo entender que esta misma persona anoche haya matado a su pareja de 3 tiros. José Antonio, te escucho. Gracias, Joaquín. La Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones por el delito de feminicidio en contra de Jesús Hernández Alcocer, un abogado de 79 años de edad que en la noche de este jueves privara de la vida con disparos de arma de fuego a su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia Gamboa, de 21 años. Esto al interior del restaurante Suntory en la alcaldía de Benito Juárez. Los hechos se registraron precisamente al interior de este restaurante ubicado en las calles de Magdalena y Torres Adalid. Una vez de que tomó conocimiento la Fiscalía, inmediatamente fueron los elementos de la Policía de Investigación, así como también expertos en diferentes materias para que pudieran rescatar los primeros indicios. Cabe destacar que el probable responsable, Jesús Hernández, fue asegurado junto con su chofer de 46 años cuando se encontraban ya para darse a la fuga a bordo de un vehículo de alta gama. Su precio es de aproximadamente 3 millones de pesos. Y ahora lo primero que se ha dicho hasta estos momentos es de que todavía se está a la espera de los resultados de la necropsia que se le practicaron a la víctima para integrarlos a la indagatoria. Y también es importante destacar que los servicios periciales también están buscando todos los indicios para poderlos también llevar a lo que es la carpeta de investigación que se inició por el delito de feminicidio. Cabe destacar que el abogado probable responsable cuenta con 79 años, por lo tanto la ley señala que bien podría ser inimputable por estos hechos. Sin embargo, será el Ministerio Público quien determine en las próximas horas su situación jurídica. Al respecto, hay que destacar que Irma Lidia fue hija de uno de los empresarios más influyentes de México, Carlos Quiñones, fundador del Grupo Radiocomunicación S.A. en 1960 y quien a lo largo de sus años fue un gran impulsor de la radio. Hay que destacar también que esta joven cantante apenas iba en ascenso en su carrera y había sido invitada ya a diversos eventos a nivel nacional y también llevaba ya un disco el cual se puede escuchar en las diferentes plataformas. Joaquín, el reporte. Gracias y le aprecio mucho Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, usted lo conoce, es el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino. Omar, gracias por contestarme. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, Omar, ¿qué pasó anoche ahí en el restaurante? Pues la persona que usted menciona, el presunto responsable, llega a las 2:30 de la tarde a comer con 2 invitados más, un hombre y una mujer de aproximadamente 50, 55 años.
Comentan los testigos que estuvieron comiendo tranquilos, se van sus invitados aproximadamente a las 6 de la tarde, llega la esposa de este señor que lamentablemente perdió la vida, llega con él, están un tiempo y se escuchan tres disparos. Después un compañero de la Policía Bancaria Industrial que estaba ahí haciendo servicio de escolta, de vigilancia, detiene a esta persona, es por eso que llega tan rápido toda la gente del sector, porque había un compañero ahí que logra la detención de manera prácticamente inmediata. La joven que pierde la vida, lamentablemente, pues perdió la vida por 3 impactos de bala. A ver, Omar, ¿qué pasa? ¿Ellos estaban en algún salón grande o en un privado? ¿Lo sabes? Estaban en un privado, desde que llegó estaban en un privado. Sin embargo, aunque sea un privado, hay testigos que vieron todo lo que sucedió. O sea, ahí se ve claramente, o sea, es un privado, pero que estaba prácticamente una puerta que daba hacia donde estaba la mayoría de los comensales. Está por el jardín, ¿no? ¿Perdón? Está por el jardín del restaurante. No, sí, está por el jardín, exactamente. Ahora, Omar, ¿se sabe qué pasó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué ocurrió ahí? Yo sé que la Fiscalía va a dar más detalles. De hecho, estamos trabajando con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de manera permanente. Pero sí hay testigos que refieren que hubo una discusión, que estaban conversando, después subió de tono y después se escuchan los disparos. Sin embargo, es algo que ya tendrá que declarar los testigos de manera oficial ahí en la Fiscalía. El otro hombre que estaba con él sería el principal testigo, ¿no? No, el otro que también lo presentamos en la Fiscalía, porque una cosa es el primer detenido, el señor Jesús N. de 79 años, él lo tenemos puesto a disposición como presunto responsable. El chofer lo presentamos ante el Ministerio Público por ir con él, más no por el delito de feminicidio, como es el caso del otro señor. ¿Sí encontraron el arma que el homicida o no? Faltan muchas diligencias por hacer, también falta revisar ciertos domicilios, vehículos, etcétera, pero ahí hay casquillos, hay varios indicios balísticos y estamos también por recuperar el arma. Bien. A ver, Omar, estoy hablando con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital del país. Omar, este operativo que hicieron el día anterior para acabar o pegarle duro a este grupo delictivo llamado Pancho Bolas, ¿quién es? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Todos ellos en su momento, don Joaquín, fueron una escisión de la Unión Tepito y empezaron a dividirse en 2 grupos, el de Lenin, que también pues usted nos ha ayudado a difundir varias de las detenciones, que también detuvimos a uno de sus líderes antier, y el otro de estos, un líder apodado Pancho Bolas. Todos ellos en su momento formaron parte de la Unión Tepito cuando era una estructura criminal pues fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, con varios, con control territorial importante. Después, específicamente en Álvaro Obregón, Coajimalpa, parte de Magdalena Contreras y también Xochimilco, se hacen estas escisiones, y en Álvaro Obregón y Coajimalpa hubo una escalada de violencia en algún momento, porque teníamos estas 2 células, la de Lenin y la de este sujeto Pancho Bolas. Antier y ayer en la madrugada, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y con la Secretaría de la Defensa Nacional, y en uno de los cateos nos ayudó también el fiscal general del Estado de México, el licenciado José Luis Cervantes, porque se operó también en el Estado de México, y detuvimos a los 2 líderes de grupos antagónicos. Esto es muy bueno porque muchas veces detenemos a un líder y el otro grupo se fortalece. En este caso, detuvimos a los 2 líderes de las células de grupos antagónicos. También realizamos otras operaciones en Tláhuac, donde se revisaron, se catearon junto con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia 14 inmuebles y se aseguraron a 9 personas. En el caso de este sujeto Pancho Bolas, pues, se aseguró más de $1 millón, arma larga, armas cortas, droga, etcétera. Entonces son detenciones que van totalmente enfocadas a disminuir la violencia en la Ciudad de México. Omar García Harfuch,
esto de los grupos, escisiones y todo esto, todo surge, ¿cómo surge? ¿Solo por el cártel de Tepito o había algún otro grupo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México desde hace muchos años hemos tenido grupos muy, muy locales. Sin embargo, el más fuerte sí fue en su momento la Unión. Y ustedes recuerdan el 2018 y 19 que hay otra escalada de violencia los primeros 5 meses del 2019, que era una pugna muy, muy fuerte entre la Unión y Antiunión, que también pues estuvimos operando de manera constante con el gobierno de México, con Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, que pues, hemos detenido con ellos más de 80 generadores de violencia, ¿no? Ahora, estos ya han repartido la Ciudad de México prácticamente, ¿no? Antes la tenían con esos controles y estaban repartidos. Ahorita lo que tenemos son atomizaciones, que si bien muchas veces una atomización en un grupo o en una célula nos puede generar un repunte en la violencia, también para nosotros como autoridad es mucho más fácil combatirlos. No es lo mismo combatir a un grupito ya que es una escisión muchísimo más débil a un grupo con una estructura fuerte que tenga un poder corruptor o de un poder económico para comprar autoridades, tener más gente, etcétera. Ahora, Omar, estos no creo yo que sean, tú lo tienes la información, por supuesto, yo no, y por eso te pregunto, no creo que sean exclusivamente grupos delictivos, ahora sí que capitalinos. ¿Tienen relación con alguno de los grandes grupos de la delincuencia organizada que operan en el país? Hemos tenido detenciones también de grupos que operan en el país, y en estos casos de estos pequeños grupos, sí hemos detectado que tengan relación, más no que sean parte de su estructura. Un ejemplo, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia hace 15 días, 3 semanas, aseguró 300, junto con la Secretaría de Defensa Nacional, aseguró 350 kilos de cocaína, armas, droga, vehículos, 10 domicilios, y no tenían relación con ningún grupo local de la ciudad. Entonces también tenemos a los grupos grandes que continúan y que sí operan en la ciudad, que es algo que nosotros siempre hemos dicho que estamos también combatiendo, y no es el primer aseguramiento, hemos hecho varios como este. Sí, porque era de los antecesores a Claudia Sheinbaum, incluido Miguel Mancera, siempre negaron que los grandes grupos operaran en la Ciudad de México. Yo siempre los contradecía, bueno, les decía que no puede ser, siendo el mercado de la Ciudad de México el mayor mercado de drogas a nivel de narcomenudeo, de narcoconsumo, Omar, ¿cómo iban a dejar este mercadazo los grandes cárteles, no? ¿Cómo lo iban a desaprovechar? No, de ninguna manera. Por eso nosotros, bueno, la instrucción que tenemos de la jefa de gobierno es todos los días, todos los días estar combatiendo, más que una lucha contra las drogas, don Joaquín, pues combatir a los generadores de violencia, ¿no? O sea, estas personas donde hay puntos de droga que nos generan más violencia, más lesionados por arma de fuego, etcétera. Igual la estrategia de robo de vehículo, que mucha gente nos pregunta, pues, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Nosotros cuando nos pusimos como meta reducir el robo de vehículo con y sin violencia, fue porque reducir el robo de vehículo va asociado con cualquier cantidad de delitos. Los vehículos robados están asociados con lesiones dolosas por arma de fuego, homicidios, extorsión, cobro de piso, robo a cuentaviente. Entonces, al descender el robo de vehículo, pues inmediatamente hay un descenso en los otros delitos. Bien, ¿cómo está los homicidios en la Ciudad de México? Porque el otro día los presumió el presidente, los presumió Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la cifra? Mire, si comparamos 2018 a la fecha, estamos 61%, yo diría 60% abajo. 60% abajo en homicidios dolosos, que aquí en la Ciudad de México, en homicidios no hay cifra negra. Aquí hay otros estados donde puede haber una cifra negra porque pues no se encuentran los cuerpos. Aquí en la ciudad eso siempre aparece. Entonces en el homicidio doloso no tenemos su cifra negra, y si la hay es mínima, y los indicadores han sido de una mejora constante en homicidio doloso, en robo de vehículo con y sin violencia también, pero sin embargo no quiere decir que ya no haya homicidios o que no haya robos de vehículo. Lo que estamos diciendo es que hay muchísimos menos. Robo de vehículo lo traemos ahorita en su mínimo histórico en 26 años aproximadamente. No, pues qué bueno.
En fin, Omar, pues muchas gracias por contestarme el teléfono esta tarde, Omar. Al contrario, muchísimas gracias, don Joaquín. Estás muy bien, Omar García Harfuch. Él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y yo voy a ir a unos anuncios. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios vamos a hablar del caso de los dos jesuitas asesinados. Todavía no hay nada del asesino, de los dos jesuitas y por supuesto, como dicen la Compañía de Jesús y el laico, el guía de turistas que también fue asesinado por este sujeto que no encuentran. A ver, lo tuvieron ahí durante 4 años. ¿Qué hizo el gobierno de Javier Corral durante 4 años? Si dice el presidente López Obrador que se manejaba, como es cierto que se manejaba, según dijo la actual Fiscalía de Chihuahua, y era visto por todas las comunidades. Si tenía una orden de aprehensión en su contra, ¿por qué nunca lo detuvieron? Ahora, ¿se va a esconder ahí? ¿Quiénes lo están protegiendo? ¿Sabe quién lo protege? El miedo de la gente. Porque la policía o los soldados se van cuando lo detienen, pero todos sus esbirros se quedan ahí a ajustar cuentas. Y bueno, quiero decirle que la Secretaría del Medio Ambiente autorizó en un tiempo récord, en 36 días, las manifestaciones de impacto ambiental de este tramo 5 Sur que estaba suspendido del Tren Maya. ¡Qué puta, si fueran para todo! Y si, ¿por qué lo aprobaron en 36 días si no lo aprobaron en 2 años antes? ¿Por qué? Pues porque tienen sus tiempos, y claro, como siempre, ¿no? Y tiene otros datos, y por la mañana el presidente le decía, se fue otra vez contra todos por la violencia, las tasas de interés, la reprobada aviación mexicana, y las cifras que llaman mañosas de homicidios. Vamos a ver, Carlitos Tena, tus cifras mañosas de homicidio, ¿sí? Y una buena noticia. Bueno, una buena noticia, el lunes empiezan a vacunar a menores, niñas y niños de 10 a 11 años en la Ciudad de México. Así lo van a hacer, no de 5 a 11 como habían anunciado, ¿se acuerdan? Durante un mes anunciaron de 5 a 11, no, hoy dicen en la víspera que no, que van a hacer solo de 10 a 11. Continúa. Minuto a minuto, la mejor información está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. Contigo, Oscar Zúñiga. En la mañana el presidente se quejó de todo, ¿no? De lo que se queja todos los días, pero se quejó de la información de los muertos. Ahí dieron unas cifras que ahorita va a analizar Carlos Pena. También que si habíamos publicado el incremento de las tasas de interés del Banco de México, pero ni modo que no lo publiquemos, presidente. Es una nota que da de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre las tasas de interés que afecta a todos los mexicanos que tienen un crédito, que usan una tarjeta. ¿Cómo no lo voy a dar? Y luego también dijo que estamos celebrando que sigamos en categoría 2 porque estamos enojados por lo del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué tiene que ver, presidente, la agencia, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos con el aeropuerto de Texcoco y con el reprobar? No, están reprobando a las autoridades aeronáuticas de su gobierno, presidente. Le doy un dato que le va a molestar, pero es un dato real. Yo también tengo mis datos ciertos, los míos, ¿sí? ¿A qué me refiero? En 2010, siendo presidente Felipe Calderón, también degradaron a la autoridad aeronáutica de su gobierno de categoría 1 a 2. Se arregló en 5 meses. Ahora, en 25 de mayo del año pasado, pasó lo mismo. Degradaron a la autoridad aeronáutica de México, porque no es a la aviación, es a la autoridad aeronáutica de categoría 1 a categoría 2. Y dijeron entonces, en 5 meses está arreglado. Eso era octubre. En octubre dijeron que en enero que en mayo. En mayo no dijeron nada. En junio vino los enviados de la Agencia Federal, de la Administración Federal Aérea de Estados Unidos, y los volvieron a reprobar la semana pasada. Y ahora sale a decir anoche finalmente la Secretaría de Infraestructura, ¿sí? Comunicaciones y Transportes, que no, que esta es la 7ª visita de 10 que van a hacer, que avisaron desde el principio. Mienten. Al principio no dijeron que iba a haber 10 visitas. Al principio dijeron que lo iban a resolver en 5 meses. Y volvieron a mentir. La mentira es lo suyo. Te escucho, Oscar Zúñiga.
luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha decidido mantener la degradación de México en categoría 2 de la seguridad aérea, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja para recuperar la categoría 1, a pesar de los que están molestos como la oposición y organismos internacionales, porque no se construyó el aeropuerto en Texcoco. Pues se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco, no se les pasa todavía. Pero bueno, estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen. Debe también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas. En otro tema, el jefe del Ejecutivo Nacional agregó que en su reunión del próximo mes de julio con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le planteará trabajar de manera conjunta en un plan antiinflacionario que ayudaría a ambos países. Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden. Al ser cuestionado sobre qué opinión le merecían los audios que se filtraron de la conversación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el papá de Emilio Lozoya, el presidente López Obrador dijo que no tiene opinión sobre eso y refrendó su confianza en el fiscal. Pues no tengo opinión sobre eso, porque pues es una lucha de intereses, es un asunto que está viendo la Fiscalía y hay pues mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso, solo repetir que le tengo confianza al fiscal. Por otra parte, señaló que es respetuoso de la autonomía del Banco de México, esto luego de aplicar la mayor alza de tasas de interés en la historia, que pasa de 7 a 7.75%, por lo que debe cambiar su fórmula. Y en cuanto a la refinería de Dos Bocas, dijo que exageran sus críticos al decir que incrementó el costo en más de 18,000 millones de dólares. Sí hubo un incremento del 20% y el costo llegará a los 11,000 millones de pesos. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, entonces el presidente, esto es lo que dice, que no habla de la grabación del fiscal Gertz con el Emilio Lozoya Talma, el papá de Emilio Lozoya, el director de Pemex, y dice que es una lucha de intereses. No, presidente, es una lucha de intereses. Es el fiscal general de la República. Pues no hay una lucha de intereses, que hay abogados, sí, vaya abogados que tenía. Ahí lo describe muy bien el fiscal Gertz Manero. Y se deshicieron de él, sí, por cómo le hace el retrato hablado de ese abogado. Bueno, Carlitos Pena, viste que dieron por la mañana también un tablero de cifras de homicidios diciendo que pues son menos, ¿no? Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, sí vimos la gráfica. Por lo menos la primera buena noticia que podemos tener es que ya tenemos los mismos datos, ya no estamos trabajando con otros datos, ni ellos ni nosotros, son los mismos datos ya los que están trabajando, por lo menos en el histórico. La parte que no explicaron muy bien es por qué los datos que presentaron les faltó incluir los 2,833 homicidios de mayo y los 1,793 que van en junio, es decir, ellos marcan 120,500, cuando ya hoy día estamos arriba de los 124,000, para ser exactos, 124,395, es decir, 4,400 prácticamente arriba. Esto es para presentar menos homicidios en ese gobierno, en los 3 meses, en los 3 años y medio de este gobierno, que en los 6 años de Felipe Calderón.
Así es, exactamente. Todo el sexenio del presidente Calderón fueron 120,563 y aquí en esta lámina, que les faltó agregar, insisto, mayo y junio, coincidentemente tienen 120,502, es decir, 50 menos. Si tomáramos los casos ya al corte de ayer, ya superamos a los homicidios del presidente Calderón. Sin embargo, Joaquín, la mala noticia aquí es que a este ritmo, comparado con el año anterior, mismo periodo, estamos aproximadamente 500 casos, 300 casos arriba del año anterior. Es decir, al mismo periodo, enero-mayo, que es el corte que tiene el secretariado, del 2021 con enero-mayo 2022, estamos 300 casos arriba del año pasado. Es decir, si a esta tendencia continuara, vamos a tener más homicidios que el año pasado. Ojo con ese dato, mi querido Joaquín. Ellos comparan con respecto a 2019, que ha sido el histórico en México de más homicidios en la historia de México. Contra 2019 sí disminuye, pero comparado año con año, 2021 con 2022, vamos arriba. Ahora dice Jesús Ramírez en su cuenta, en el gobierno de Felipe, a ver, tú que eres estadístico y todo, ¿sí? En el gobierno de Felipe Calderón, eso se lo pasó a alguien, claro, tampoco es estadístico Jesús, como tampoco lo soy yo, dice así, en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, los homicidios dolosos aumentaron 140%, y pone, de 10,462 a 25,967. Con Peña Nieto, 2012 a 2018, subieron 41%, de 25,967 a 36,685. Y con López Obrador han disminuido 7,8%, de 36,685 a 33,313. Esta administración ya revirtió la tendencia, son hechos. Volvemos a lo mismo, Joaquín, las cuentas son de quien las cuenta. Ellos comparan 2018, que no habían llegado más que en diciembre, contra el 2021, que es, entre comillas, su mejor año, de entre comillas, insisto, porque en el 2019 tuvieron más de 36,600 homicidios y en el 2020 más de 36,700. Si lo comparáramos contra 2020, pues estamos arriba. Entonces están comparando contra 2021 para poder tener una disminución de 7,8. Ojo, ellos lo aclaran y lo venden. 7,8 disminución con respecto a 2018, que ha sido de los más grandes. Insisto, creo que lo comparable, lo correcto es comparar año con año. En este caso, lo que va transcurrido de 2022 con el año pasado. Y ahí, insisto, estamos 300 arriba. A ver, está la gráfica de los... Esta es la que quería ver, ¿sí? Según esto, el dato que le pasaron a Jesús Ramírez y que él publica, con López Obrador han disminuido 7,8% de 36,685, que debe haber sido... ¿qué año? 2018. ¿2018? Sí, así es. ¿Ah, sí? Sí, él compara el último de Peña Nieto con el último de ellos. A 33,000, es que no lo explica bien, ¿sí? A 33,316. Este 33,316 es de ¿qué año? Es del 2021. Es la cifra final, casi final, porque hubo un ajuste, son 33,340, pero esa cifra la toma como 2021. Él compara 2018 con 2021. ¿Por qué? Porque decidieron comparar 2018 con 2021. No quisieron comparar 2019 o 2020 o 2017. Decidieron comparar 2018 con 2021. Y entonces, pues en los comparativos, que a veces me lo comparan para atrás, a veces 5 años para atrás, pues no entiendo muy bien por qué lo toman así. Entonces, según esto, en 2019, Carlos, fueron 36,661. A ver si pueden poner esa gráfica amplia. En 2019, 36,681 homicidios dolosos. Así es. En 2020, 36,773, unos cuantos más. Y es el récord histórico. Sí, ese. Y en 2021 se reduce a, bueno, unos 3,000, ¿no? 3,400. Así es. 3,400. A 33,340. Así es, esa es la cifra, ese es el año que están tomando para compararse, no están tomando ni el 19 ni el 20, que les fue muy mal, están tomando el 21, que baja a 3,400, estamos hablando de todas maneras un muerto cada 16 minutos, lo único que ganaron fue un minuto, de 15 a 16 minutos, y lo que vamos, insisto, de lo que va del 2022,
va arriba del 2021. Pero también bajaron marcadamente el promedio, a esos niveles de altura, sí, el promedio mensual, ¿no? De 3.055 muertos mensuales a 3.064 en 20 a 2.778 en el 21. Así es, y en lo que va del 2020, exactamente a 2.778 en el 2021 promedio anual, y en lo que va del 2022, tan solo estos primeros 5 meses, insisto, 2.500. Pues entonces sí tiene un punto de razón los datos del presidente de hoy, ¿no? Sí, si lo comparamos con 2021, sí, efectivamente, con respecto a 2018 sí ha disminuido. 2018 fueron 36.600, 2021 33.300, ha disminuido 7.8, casi 8%. Comparado así, sí. Si, insisto, comparamos año con año, 2021 con 2022, mismos meses, vamos 300 arriba. Bueno, pues gracias, Carlitos. Carlos Pena, director de T-Research. Que estés muy bien. Buenas tardes, Carlos. Fuerte abrazo. Que estés muy bien, Carlos Pena, sí, y las cuentas, los otros datos. Voy a unos anuncios de volada, y en un momento voy a hablar con el vicario al que pertenece la diócesis donde asesinaron a los padres Joaquín y Javier el lunes por la tarde allí en la Sierra Tarahumara. Y por supuesto yo voy a hablar porque anduvimos con todo esto el martes con el doctor José Antonio Lozano, ¿sí? Quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Continúa. Toda la información la tiene al alcance de su mano en un solo clic. LópezDóriga.com. Hay anuncios. Le aprecio mucho al vicario general de la diócesis de la Tarahumara, el padre Héctor Fernández Martínez Espinosa, que me haya aceptado esta llamada. Padre, muy buenas tardes, gracias por contestarme y le reitero mi pésame por las muertes del lunes ahí en la iglesia de Cerocahui. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Para mí es increíble estar con el periodista de mi infancia. Quizá el noticiero que más vi fue el suyo en sus distintas etapas. Pues muchas gracias. Voy llegando de México aquí a mi comunidad, donde soy párroco en Sisoguichi, con algo que no me esperaba encontrar, Joaquín, el cariño de la gente. Tuvimos una graduación de niños indígenas, de kinder y de primaria, y fue emotivísimo el abrazo de todos, de la gente, diciéndonos, estamos con ustedes, padre. Gracias, Joaquín. No, y es que sí estamos, padre. Porque ¿sabe qué? Al estar con ustedes estamos con nosotros. Y eso creo que nos ha entendido bien. Pues regresando, queremos sobre todo poder establecer esta mesa de diálogo social que hemos pedido con el gobierno del estado. Ya hemos empezado a tener algunos encuentros con la gobernadora, algo que agradezco, y que podamos pues hacer un parteaguas de esto. Nos ha tocado pues hoy compartir esta vulnerabilidad, esta debilidad. Yo llevo 30 años aquí en la Tarahumara, hablamos el idioma. Creo que podemos ofrecerle mucho al gobierno del estado, especialmente en cuestiones de interculturalidad, que puedan ayudar a regenerar el tejido social. Es una iglesia muy diferente a la del resto del país, Joaquín, una iglesia inculturada, una iglesia que no tiene jerarquías, donde el obispo no tiene una curia, todos somos de campo, somos de a pie. Y eso nos permite tener una ascendencia moral, nos sentimos cómodos en la marginalidad, pero no podemos solos, no podemos sin el concurso del Estado, de la Federación, y es lo que hemos querido aprovechar en esta ocasión, hacer visible esta realidad que hoy le tocó a los padres, pero que le toca a la gente todos los días, sean indígenas, sean mestizos, y lo que queremos es que esto pueda traer otra realidad que es posible, porque tenemos también muy significativas experiencias de reconstitución del tejido social y que no han sido atendidas, y que más que llenar de policías o de soldados para poder garantizar la seguridad es la organización comunitaria. Usted lo sabe, Joaquín, donde hay organización comunitaria es más difícil de que sea penetrada la sociedad por el crimen organizado. Ahora, también es una realidad la del crimen organizado que manda y ordena, vamos, es la fuerza de las balas y de las armas y de las amenazas y de la violencia, padre.
Sí, esta violencia no es nueva. La Tarahumara está llena de violencias, siempre, desde el primer enfrentamiento. ¿Por qué hoy la iglesia de la Tarahumara es lo que es? Porque fue de las pocas congregaciones religiosas en la primera evangelización de los jesuitas que llegaron sin armas. Aquí no vino la cruz y la espada, vino solo la cruz y vino la propuesta que Bartolomé de las Casas soñó para crear naciones indígenas libres de la encomienda, libres del trabajo en las minas, y eso se forjó aquí. Por eso la gente tiene una identidad católica, una identidad profundamente religiosa en torno a Jesús. Los tarahumaras es la única etnia que se llama a sí misma los Rarámuri Pagótuame, que quiere decir los hombres bautizados. No tienen noción de esa evangelización porque la hicieron tan suya, tan propia, que entonces para ellos ser lo que son y ser cristianos es una sola cosa. Por eso también a ellos les ha dolido profundamente la muerte de estos padres, y ellos van a hablar en su momento, no con discurso, no son conceptuales, con su simbología, con sus danzas, con sus fiestas, como prevemos que sean los funerales o la celebración de la vida en Cerocahui el próximo lunes. Ahí va a ser, padre, el lunes va a ser en Cerocahui los funerales. Son tres días, 3 etapas. Los tarahumaras hacen 3 fiestas para llevar a sus muertos al cielo. Y nosotros quisimos hacer esto también. La primera misa será en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, el día de mañana a las 12, en la iglesia jesuita del Sagrado Corazón, porque queremos que se sienta ahí en la capital, con la gente de la capital que tantas veces nos invisibiliza, esta presencia, esta solidaridad, esta convocación a la paz. Entonces será la primera misa ahí. Después se vendrán a Krill, por ser el lugar centro de la Tarahumara y por ser también un lugar, yo fui párroco ahí cuando la masacre, y vamos a estar ahí en Krill también, pues por la facilidad del acceso. Y el domingo nos trasladamos pues a Cerocahui en una gran caravana para acompañar a los padres, hacerles su velación, su fiesta, sus danzas, su yumari, se dice en Rarámuri, la fiesta, su nutema, que es el ayudarle a la persona a llegar al cielo. Aquí se gana el cielo no por si eres bueno o si eres malo, te la ganas si hay una comunidad que te lleve hasta Dios. Y claro que aquí lo que sobra es comunidad con esos padres, ¿no? Con el padre Joaquín, con Gallo, con Pedro. Entonces, la gran fiesta será en la noche del domingo y terminará a las 12 del día, a la hora en que el sol está en su punto, ahora en el verano aquí en la Tarahumara, para expresar la vida, para expresar la esperanza. Y luego, padre. Y después, bueno, pues vendrá el deseo enorme que tenemos de sentarnos con la gobernadora, con los distintos funcionarios responsables de la situación en Tarahumara, y que empiecen a hacer su trabajo. Digo, empiecen porque no lo han empezado a hacer en un año que tienen. Sí, creo que tiene muy buena voluntad Maru. Evidentemente dicen que yo he sido el que más la ha golpeado, que yo he sido muy duro con ella, pero es que esta agenda se le planteó a ella siendo candidata, y también además se le planteó el encontrarnos, y por distintas cuestiones no se le ha podido, no le ayudan mucho sus allegados, pero creo que estamos en posibilidad de que tomen en serio a la diócesis de la Tarahumara, no por protagonismo nuestro, por sinceridad con la realidad. A la sinceridad con la realidad se le llama verdad, y la verdad es que no se pueden implementar proyectos de regeneración del tejido social sin tomar en cuenta nuestra diócesis. Y lo digo con humildad, nos hemos equivocado mucho, Joaquín, en la Tarahumara, la iglesia. Hemos aprendido en siglos, con lágrimas, con mártires, con cuestionamientos, escuchando, siendo humildes, siendo de a pie, conociendo la cultura, el idioma, insertos en la marginalidad. Eso es nuestra fuerza, que nos escuchen, que sientan que nosotros podemos ser unos interlocutores válidos ante cualquier propuesta que ellos puedan hacer, no para hacer intermediación, no, para facilitar el encuentro con las comunidades. Es que no se puede hacer sin las comunidades, padre, y eso es un vicio que arrastramos por años,
que creen que desde un escritorio, ya sea en la capital de un estado o en la capital del país, se pueden resolver problemas, conflictos que ni siquiera conocen la sensibilidad, ni los motivos, ni las razones, ni los riesgos, y mucho menos, por tanto, las soluciones. Sí, estamos completamente de acuerdo. Nosotros hemos ofrecido una serie de talleres de interculturalidad que necesitan todos, los ministerios públicos, los abogados, el personal médico, los funcionarios. No pueden tratar a los rarámuri como si ellos fueran seres occidentales. Son otras las formas, otras las disposiciones, otro el lenguaje, el simbolismo. Una mujer me decía dramáticamente: padre, yo cada que voy al doctor me siento que me muero, en su idioma. Y yo trataba de intentar qué quería decir. A ver, ¿cómo sientes? Aquí en el estómago que me muero. Es decir, el solo hecho de pensar ser auscultada e interrogada por el doctor, a ella le generaba una adrenalina de terror. Pero así es en todo. Ir a hacer un trámite, pedir alguna cosa. No es la primera vez que pasamos por masacres. Yo estuve en Krill, estuve aquí en Sisugichi, en donde soy párroco. Hace 2 años entró un comando y mataron a 6 personas. En aquel entonces callamos por seguridad de la comunidad, estaba la pandemia, no quisimos arriesgar. Bueno, cuando vemos que la cosa se va deteriorando más y más y más, incluso como en este crimen absurdo donde no hubo un móvil siquiera, lo que hubo es una consecuencia de la toxicidad de este sujeto, de la impunidad. Y vamos a decir que estaba en la agenda tratar el asunto de Cerocagüe hace 1 año y 3 meses. Y no se nos atendió. Sí, efectivamente. Porque están peleados con la anterior administración y entonces, aunque yo no tuve absolutamente... Sí, yo no tuve nada que ver con la otra administración, nada. Yo me retiré a mis comunidades a servir, a ser sacerdote, siendo todavía vicario general, sí. Pero hay como esa sospecha, ¿no? Al padre Javier Ávila, al Pato, que me dicen que se entrevistó ayer, no dejan de golpearlo, no dejan de herir sus sentimientos. Por ejemplo, al decir que él sigue con su protagonismo, que le gustan los reflectores, cuando él es una de las personas más coherentes, más entregadas, tiene su estilo. Es que, padre, cuando son rebasados por su lejanía, por su indiferencia, por sus culpas, lo único que les queda es tratar de desacreditar a los demás, padre. Y no les queda otra cosa. Bueno, y nosotros lo que queremos que es de su pequeñez. Sí. Y ahora que hablaba usted de esto de una mesa, porque tiene usted razón, ahora que me lo está diciendo, lo estoy pensando, lo voy elaborando. ¿Sabe que sería muy importante? Así, compadre, como me dice usted que pues tienen que, los funcionarios estatales, incluso municipales, tienen que identificarse con los rarámuris. Yo le plantearía que con el secretario de la Defensa Nacional o con Marina y con el de la Guardia Nacional, que el personal que vaya a ser destacado a esta zona de la Tarahumara con los rarámuris también participara en una serie de encuentros y pues de aprendizaje, para que les quede muy claro lo que me acaba usted de decir. No se puede tratar a los rarámuris ni a otros pueblos originarios, padre, como si fueran aquí de la colonia del Valle. Sí, por supuesto, se necesita la pertenencia cultural y le hemos estado empujando con mucho sacrificio. Sí he encontrado eco en el Congreso del Estado, ya lo han hecho. A veces lo ven como una especie de capacitación formal, esta alta mística, en fin, lo entendemos. Son funcionarios llenos de cosas, ¿no? Pero mientras los pobres no sean prioridad para un Estado, mientras se sigan haciendo la lectura de sus vidas y de sus espacios y de sus tiempos en cuestión de recuento de votos, pues no, efectivamente, o sea, es más importante Juárez, es más importante Delicias, Cuauhtémoc, porque la Tarahumara no representan votos, o sea, somos, ¿qué será? 400,000 habitantes y quizá votarán la tercera parte. Sí, no hay una relación beneficio, prefieren hacer una cancha en Juárez que le va a servir quizás 5,000 en una colonia, que aquí que le va a servir a 300 personas, sí, las condiciones son muy diferentes, entonces esa sensibilidad falta mucho.
Nosotros pedimos sentarnos, anoche ya hubo una comunicación con la gobernadora hacia mí y se la agradecí mucho y le dije, vamos a sentarnos, venga, escúchenos, escuche, ¿sí? Y que al escuchar, juntos vayamos diseñando el bien para este pueblo y hay muy exitosas experiencias de regeneración del tejido social en Tarahumara, en muchos y en distintos lugares, desde la base, desde la organización comunitaria, desde su sabiduría ancestral. Y también el pueblo mestizo, que me atrevería a decir sufre más, Joaquín, que incluso el pueblo rarámuri, porque el pueblo rarámuri tiene una resistencia por su asentamiento en dispersión, por no formar pueblos, por estar siempre tratando de escapar de la invasión, del avasallamiento, de que son objetos. Pero el pueblo mestizo pues necesita más de los servicios y es a veces ante estas situaciones de violencia quienes más lo resiente incluso que los rarámuri. O sea, también la población mestiza de la sierra es una población pobre, con pocas oportunidades y son las que más son víctimas para enrolarse en el crimen organizado, como el caso del Chueco. Él representa a uno de estos jóvenes también que crecen sin oportunidades, en un ambiente muy tóxico, en una alabanza del crimen, del ser sicario. Yo durante mucho tiempo fui maestro, Joaquín, asesoraba tesis de la licenciatura en la normal, de nuestra normal en CRIL, y me impactaba ver los cuadernos de los niños cuando hacíamos tesis sobre qué piensan los niños cuando no le están poniendo atención al maestro. Nos horrorizó ver que sus cuadernos están llenos de metralletas, de camionetas, de estribillos de corridos narcos. Ese es el mundo de los niños y es normal para ellos, en eso crecen, queriendo ser sicarios porque representa poder, presencia, seguridad para sus familias. No es solamente una cuestión de crimen en reducirlo a eso, es finalmente la falta de expectativas que se reduce a ese mundo que pueden conocer. Y eso se tiene que abordar de una manera científica, pluridimensional y tiene que hacerse con seriedad. No puede solamente responder a eventos como estos, dolorosísimos, sino tiene que ser algo estructural. La iglesia sabe hacer esto y me refiero por iglesia no al clero, a la comunidad organizada, al pueblo que es de Dios, a los que tienen sabiduría ancestral. Escúchenos. Pues yo lo estoy escuchando y voy a tratar, padre Fernández Martínez Espinosa, de que esto que me está diciendo lo escuche alguien que pueda hacer algo por entender qué está pasando, cuál es la realidad, qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que se debe hacer. Yo me comprometo con usted. No le respondo cuáles puedan ser los resultados, porque no llego hasta ahí, pero sí hacérselo saber. Yo me ocupo de eso. Porque me ha conmovido lo que me ha dicho. Me ha abierto los ojos. Si me permite, solo quiero terminar con algo, Joaquín. El estado de Chihuahua llegó a tener la primera comisión o secretaría de Estado para atender a los pueblos indígenas. Fue muy eficiente durante muchas administraciones. Fue pauta, luz para nosotros. Hoy está en su peor versión, la COEPI, la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas. Lo digo porque he estado cerca de esa comisión, porque la conozco hoy. Con quien está al frente, está en su peor versión y no se nos ha querido escuchar. Bueno, pues aquí van a tener el espacio permanente todas las veces que quieran, como le decía al padre Gallo, sí, para decir todo lo que tengan que decir, porque me ha conmovido usted con la crónica de un mundo desconocido para millones de mexicanos. Millones de mexicanos. Y no solo desconocido. Lo que ha provocado el asesinato de los padres Joaquín, mi tocayo, y Javier ha sido visibilizar esto y no podemos perder la oportunidad, padre. No la podemos perder. Porque ¿sabe qué, padre? Al día de hoy, en este gobierno van 124.395 homicidios dolosos. Padre, del año 2020, del año 2000 a esta tarde van 461.304 homicidios dolosos en México. Estos fueron 3 homicidios, los padres Joaquín y Javier y Pedro el guía. No podemos, padre, perdón que se lo diga así, estas víctimas no pueden morir en vano.
Esas muertes no pueden ser en vano. Tienen que ser para lograr visibilizar y mirar lo que está sucediendo ahí, que nadie está mirando, más que ustedes que son los misioneros. Por otra parte, Joaquín, mire, a mí me asombra los jesuitas, los padres, somos gente cualificada, estamos aquí por opción, hemos estudiado, hemos tenido doctorados, pero no buscamos universidades, quisimos venir aquí a este mundo, a la americanidad, porque creemos que aquí está las antiguas sociedades futuras que necesitamos. Aquí está el sentido de la ecología, aquí está el sentido de humanidad. Entonces, siempre yo he visto a la Tarahumara como una reserva espiritual para un mundo sin Dios, ¿sí? Aún para la Iglesia Católica, ¿sí? Y cómo cuesta, entiendo ahora a Bartolomé de las Casas, entiendo a Francisco Javier Clavijero, que imaginaron un mundo donde el mundo de los indígenas, su religiosidad, su sentido de la vida fuera reconocido. Estamos muy lejos de alcanzar ese país, el país guadalupano, y que sin embargo es tremendamente racista, discriminatorio con sus pueblos indígenas. Nuestro guadalupanismo, perdón, Joaquín, pero es como el chile para nuestras comidas, le da sabor, pero no nutre. Y no puede ser eso. El misterio guadalupano es una oferta de vida, es una opción por la dignidad de los que no tendrán dinero, pero tienen sentido de humanidad. Gracias, así es, Padre. Pues, no, gracias a usted, Padre, por abrirnos los ojos de este mundo y de esta realidad, no solo ignorada, sino desdeñada. Le mando un abrazo, Padre, y le reitero mi pésame por la muerte de sus hermanos en Cristo, los padres Javier y Joaquín, y de Pedro, el amigo Pedro. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Y gracias por hacerme el día con bueno, no lo estoy viendo, pero con saber que he podido comunicarme con usted. Mi admiración. No, Padre. La admiración es la que yo les tengo a ustedes. Lo mío pasa así, lo de ustedes se va a quedar. Gracias, Padre. Un abrazo con cariño. Gracias. Es fuerte, ¿no? Es el padre Héctor Fernández Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de Tarahumara. Continuamos. Hay anuncios. Voy contigo, Karina, tú tienes más información. Adelante. Gracias, Joaquín. Sigue impune el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y del guía de turistas en la Sierra Tarahumara. El padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de la Tarahumara, dijo en este espacio que es necesario que las autoridades vean la realidad de esa zona, olvidada en donde muchos niños crecen queriendo ser sicarios. Pidió poner verdadera atención en las comunidades más pobres, entre ellos los tarahumaras. El presidente atacó hoy a los medios por informar del aumento histórico de 3/4 de punto en la tasa de interés del Banco de México. Los acusó de mentirosos. Declara el abogado que anoche mató a su esposa a tiros en el Suntory de la Colonia del Valle. La víctima es Irma Lidia. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo en este espacio que el abogado y su pareja discutieron hasta que sacó la pistola y la mató. El lunes empezará la vacunación de menores en el país. En la Ciudad de México empezarán con niños y niñas de 10 a 11 años. Y la Suprema Corte de Estados Unidos anuló hoy el derecho al aborto, lo que permitirá a la Unión Americana prohibirlo. Joaquín. Gracias. Bueno, el presidente Biden ya dijo que va a presentar una iniciativa para que el Congreso modifique esto y se pueda volver al estado anterior. Me voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues cómo nos va a pegar la lanza en las tasas de interés en el bolsillo de todos. Continuamos. Las voces y las imágenes que están haciendo historia están aquí con López Dóriga. Hay anuncios. En Facebook, Joaquín está en facebook.com/Joaquín López Dóriga. Chihuahua, no vamos a dejar el caso de los jesuitas asesinados el lunes, ¿eh? Y este sujeto, el autor, el asesino, el homicida, el triple homicida, pues anda libre. Todos están por él. Pues no decía la Fiscalía de Chihuahua que lo veían por todas las comunidades. Obviamente se fue a esconder. ¿Quién lo está protegiendo?
no vaya a aparecer de repente. Fíjense que apareció, ¿cómo dijo? Es que perdió la vida. No, lo tienen que encontrar vivo y se tiene que ser procesado y tiene que ser sentenciado. Y se debe ir a la cárcel donde van los delincuentes que violan la ley, que son capaces de arrebatar la vida humana a otro ser humano. Adelante, Mar, te escucho. Gracias, Joaquín. Pues sí, así es el temor de muchos, que al Chueco ya no se le encuentra con vida. De hecho, inclusive hay apuestas entre la gente que platica en las calles de esta situación. Dicen que ya no lo van a encontrar con vida o que ya se fue al otro lado, como se dice por acá. De hecho, se expidió una alerta para que no pudiera trasladarse a los Estados Unidos, Joaquín, pero hay también algunos que indican que probablemente él ya se encuentra muy lejos de la sierra de Chihuahua. Así como tú comentas, pues él se pavoneaba y paseaba y podía entrar a cualquier lado. Te comento también que se van a llevar a cabo los funerales de estos jesuitas. Esto se va a hacer en la capital del estado, en una iglesia que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Es una de las obras pues más emblemáticas o de las iglesias más emblemáticas que hay aquí de los jesuitas. Cuando tengan oportunidad, vengan a conocerlo. Y en el adelanto también de seguridad, se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, Joaquín, una reunión de la gobernadora con exmandatarios del estado, como Patricio Martínez, y estuvo también el exgobernador Diego Carrasco, y hubo también presencia de jesuitas. Esto para hacer una estrategia de seguridad, para tratar de empezar a implementar pues algunas situaciones que arreglan la seguridad, Joaquín, aunque se ve muy complicado, Joaquín. Gracias, Mar Almeida. Gracias por toda tu información. Seguiremos el lunes en contacto. Mar Almeida, Fórmula Chihuahua. Y aquí, Héctor Herrera. Este anuncio que hace el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ¿qué es? Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que ante el repunte que ha registrado las extorsiones pues prácticamente en todo el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está anunciando que el gobierno federal alista prácticamente la creación de una Comisión Nacional Anti-Extorsiones para contar con un cuerpo especial para el combate y prevención de este delito. De hecho, el titular de Gobernación adelanta que de acuerdo con un proyecto piloto que va a arrancar esta nueva comisión, se va a aplicar en los estados de Baja California y de San Luis Potosí, donde ha crecido de forma exponencial este delito, este problema, Joaquín, porque son pues dos de las entidades más golpeadas por este fenómeno delictivo. Y esta comisión sería pues parecida a cómo está funcionando la Comisión Nacional de Antisecuestros, la Comisión Nacional de Extorsión. Y bueno, por lo pronto a San Luis van a ir a más tardar en 15 días, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Gobernación, 400 efectivos de la Guardia Nacional, Joaquín, para reforzar la seguridad pública en esa entidad. El reporte, Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Y bueno, el tema, a ver, las tasas. Jenny Valencia, ¿cómo nos van a pegar? ¿Por qué? Porque todo lo que debamos, todo se hace más caro en nuestro pago. Te escucho. Gracias, Joaquín. Te comento que especialistas advierten que el hecho de elevar la tasa de interés a 7.75% encarece el crédito, por lo que el impacto se verá reflejado en el consumo a través de las tarjetas de crédito o departamentales, principalmente en las de tasa variable. Ejecutivos de finanzas manifestaron que los clientes de la banca serán más cautelosos al usar o solicitar un crédito debido a este incremento en la tasa de interés. Sin embargo, en el caso de aquellos préstamos o créditos establecidos a tasa fija, no se verán afectados por este incremento en la tasa de referencia, aunque se prevé que las empresas dejarán de recurrir a financiamientos y también disminuirán la inversión en nuevos proyectos. Finalmente, comentarte que advierten que esta decisión, Joaquín, necesaria para frenar la inflación, también pegará al crecimiento del país, pues a mayor incremento en la tasa de interés es mayor también el impacto en el crecimiento económico. Ese es el reporte, Joaquín. Gracias, Jenny Valencia. Sí, a pagar más. Sara, Pablo, ya llegaste a Tlapa, ya 12 horas de camino, o vas en camino todavía. El presidente López Obrador va a inaugurar va a poner la primera piedra del Teletón en Tlapa, ya en lo más alto de la Sierra de Guerrero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya llegamos, vamos entrando aquí a Tlapa, ya lo decías, en la zona de la montaña de Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne aquí con autoridades justamente de esta región, pero también para hacer ya este anuncio de que se va a construir un centro infantil Teletón, un centro de rehabilitación Teletón. Y bueno, pues ya estamos a unos minutos prácticamente de llegar al lugar donde se va a realizar este encuentro
en esta unidad deportiva, pero ya el presidente pues dijo que se va a poner en marcha este centro Teletón, sea como sea, va a funcionar. Y bueno, pues él ha hablado de que será el gobierno federal el que done el terreno, y por parte de la iniciativa privada de esta organización civil Teletón, pues ellos van a construir el centro. El gobierno, dijo el presidente, va a otorgar las becas y serán los organizadores de Teletón quienes construyan el centro de rehabilitación. Además, por parte del gobierno, pues se otorgará también el terreno y las becas. Va a funcionar, dijo el presidente de la República, y también dijo que pues sería una posibilidad que los médicos cubanos sean los que trabajen en esta zona del país, donde, bueno, pues está alejada. Nosotros hicimos unas 7 horas aproximadamente, 342 kilómetros desde la Ciudad de México, Joaquín. Gracias, Sara, muy bien. Eres una profesional, te mando un abrazo, gracias. Y voy contigo, don Pepe. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. A pesar de la indignación nacional e internacional por el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas, parece que lo importante es armar una narrativa que permita que la popularidad presidencial salga intacta de la crisis de seguridad. Es más, quizá, Joaquín, consigan que el evidente fracaso de la política de seguridad no tenga ningún costo político para el presidente López Obrador. Pero si nada cambia en el resto del sexenio, el costo seguro que lo pagará quien quiera que gane la presidencia en 2024. Muchos sueños se irían por el caño, Joaquín, si quien quiera que gane la presidencia en 2024, una vez que tenga ya la banda presidencial colocada en el pecho, cuando le informen el costo político a pagar por el fracaso López Obradorista en seguridad, empieza a preguntar, ¿y yo por qué? Gracias, buenas tardes y feliz fin de semana, Joaquín. Gracias, querido don Pepe. Bien, eso es todo. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba